Recording is on. Perfecto. Comenzamos entonces. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro programa Florint en Verde. Es la segunda sesión de preguntas y respuestas. Es un programa subvencionado por el Ayuntamiento de Barcelona, impartido por Abono Kilómetro Cero y por Terra Viva. Aquí tenemos a Isadora, nuestra experta en microbiología, que nos va a responder las dudas que fueron surgiendo a partir de los módulos que han visto, esos 3 módulos en los que hablamos de abonos orgánicos, suelos vivos, buenas prácticas de manejo de plantas. Así que, si te parece, Isa, comenzamos. Hay una pregunta que nosotros recibimos habitualmente, que es cuando damos los abonos, tienen bichos, dicen, ¡ay, está lleno de bichos!, ¿no? Entonces yo explico que son organismos que son necesarios para la vida, generar vida, para aportar vida a las tierras. Y no estamos acostumbrados a comprar abonos que tengan vida. Entonces llama la atención cuando se reciben abonos con los bichos, que en general son bichos bolita, tijeretas, colémbolos, pero bueno, al tener desconocimiento la gente se preocupa. Mi pregunta es, ¿hay algún tipo de organismo que sea perjudicial, que esté presente en el abono y que sea perjudicial para las plantas? Perdón, he sido yo. Es verdad, esto, otra vez yo, esto que has dicho suele pasar bastante, que no estamos acostumbrados a un look and feel, ¿no? Y de repente algo diferente aparece y nos da un poquito de miedo a ver qué estamos haciendo, introduciendo en el sistema. Y la verdad es que es exactamente como dijiste. Esto es, yo creo que hay que pensar en comunidades y ecosistemas, y el hecho que uno reciba una enmienda llena de bichos es muy buena señal, porque significa que hay vida, significa que hay vida en diferentes niveles tróficos, ¿no? Macrofauna, microfauna, todo es necesario. Y esto va a ayudar a mantener esta vida, a impulsar esta vida. Y es diferente recibir algo que es completamente inerte y que solo tiene una función muy pequeña de fertilidad, mientras el otro es estimular y generar más ecosistema. Yo no soy experta en insectos y cosas así más grandes, pero la manera como yo pienso es que nada debería hacer daño a nada desde que haya un equilibrio, ¿no? No queremos ni de los buenos demasiado de una cosa, queremos un poquito de todos. Entonces, desde que no sea como una plaga, cuando hay una plaga, para mí es un síntoma, ¿no?, de algo más que está pasando, que entonces nosotros como gestores podemos ir observar, entender por qué pasa esto, ¿no? Es igual que en el vermicompostaje. Cuando tenemos demasiados ácaros, nos están dando unas señales también, que tienen que estar ahí, pero no tiene que estar plagado de ácaros. Y entonces no hay que tener miedo de especialmente estos bichitos que me has comentado antes, tijeretas, bichos bolas, porque todos estos son increíbles, descomponen, trabajan la materia orgánica, mueven más bacterias en sus patitas de un lado para el otro y gestionan agujeros, oxigenación, también ayudan a las lombrices también a trabajar, así que es muy positivo, yo creo. Bueno, qué bueno. Muchas gracias, Isadora. También los invito a los presentes a hacer preguntas. Si tienen alguna duda, es el momento. Aquí también me han mandado otras dudas, que por ejemplo, Flavia me preguntaba que en un ecosistema donde conviven diferentes tipos de plantas con diferentes necesidades, ¿cómo se maneja el abonado en este caso, ¿no?, cuando conviven estas diferentes necesidades? Claro, si volvemos, yo creo que la palabra, vamos a imitar procesos naturales, imitar la naturaleza.
Las plantas conviven entre ellas sin ningún problema, ¿no? Tal vez la primera cosa que deberíamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar es cómo abonamos, porque el abonar es una cosa que es natural, es igual que nosotros respiramos, no pensamos en respirar como respiramos, ¿no? Y para una planta es eso, es una cuestión de tener los recursos disponibles. Entonces, claro, yo, por ejemplo, imagino, ¿no? Te estás hablando de un árbol y una lechuga, o que está al lado del árbol y cómo abonamos. Yo creo que deberíamos simplemente intentar crear un sistema alrededor suyo que sea sano. ¿Qué quiere decir esto? Pues trabajar muy bien la materia orgánica, asegurar que el agua siempre se drene, que no esté empapada, asegurar que eso, ¿no? Ver señales de la planta que todo va bien y no preocuparse tanto por el abono, pero más que nada este ecosistema que estábamos hablando antes, porque al final del día mi entender, lo que yo veo en la naturaleza mismo es que ellos se entienden, la planta tiene esta capacidad innata de calibrar sus exudados, sus azúcares, ¿no? Lo que atrae estas bacterias, estos hongos que estén ahí cerca suyo, para controlar estas cantidades, y ellos mismos controlan cuando es momento de florecer, cuando es momento de hacer semilla, o cuando es momento cuando es invierno, verano, primavera, y hay que fiarse que ellas sabrán gestionar esto, ¿no? Más o menos. Nosotros podemos estar detectando señales, hay analíticas, si alguien quiere es una producción grande, ¿no? Si estamos hablando de algo que al final nos da mucho dinero también, de análisis de savia en planta, en hoja, que es como mirar lo que está, analítica de sangre, ¿no? Todos los minerales que están dentro de la planta, y en cuestión, como se analiza hoja vieja y hoja nueva, las diferencias del mismo nutriente en estas dos cosas nos dan 2-3 semanas de actuación. Y entonces podemos a nivel foliar actuar con minerales muy específicos. Pero por norma general nos acordamos del PUPLUP, ¿no? Del ciclo de los microorganismos. Si tenemos muy buena materia orgánica en el suelo y tenemos unas condiciones muy favorables a la raíz, al tipo de planta que tenemos ahí, pues deberían haber los microorganismos que ya gestionaran este abonado tan necesitado, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo de poner diferentes sistemas uno dentro del otro, desde que tenga sentido desde un proceso evolutivo, ¿no? Pero que es eso, que las plantas se autogestionan desde que tengan la posibilidad de autogestionarse. Total. Muchas gracias. A mí me gustaría hacer un zoom in en, a ver, perdón, si querés ahí. Hola, gracias. Quizá yo también decía hacer un zoom in, que me quedó algo interesante que dijiste con respecto a la fauna, ¿no? De los insectos. De vuelta, no hay que ser experto en insectos, pero me encantó esto que dijiste, que si hay insectos es que replica, como para bajar la mano, ya está. He bajado ya. Significa que se está replicando, que hay como un fractal, ¿no? Si ves cosas grandes es que hay cosas medianas, si hay cosas medianas es porque hay cosas pequeñas, si hay cosas pequeñas es porque hay cosas microscópicas. Entonces, que si no hubiera vida en todos esos, en ese cono, ¿no? De complejitud o de tamaño, al menos para que lo veamos o no lo veamos, qué interesante eso que decías, de que es un indicio de que hay vida. Y quizá está bueno eso que dices de, ok, claro, si hay un montón y algo se fue, ¿no? La cochinilla es mala, hay varias cosas, pero es muy raro que haya cochinilla en un abono, porque el abono no tiene nada de lo que para ofrecerle al bicho que luego te atacaría tu planta, ¿no? Que se va a alimentar o de verdes, de savia, todo eso ya no hay. Entonces no habría manera que esté en el compost. Me imagino que igual en algún compost debe haber insectos que no son del todo benéficos, o al menos para lo que queremos hacer en el momento. Pero me quedó esto que dijiste, que la tijereta y los bichos bolas son todos buenísimos. Pues quizá podríamos no hacer una lista de los malos, pero si pudiésemos hacer un identikit de los 4 o 5 que sí son buenísimos, también le agrega un montón de valor, como, ok, la tijereta, que aquí es al cortapichas o a la tisora, como le dicen en catalán. Ese ya sabemos que si aparece es un buen indicador. El bicho bola, que me encanta porque tiene un montón de nombres, ¿no? De
acá le dicen Purquet de Sant'Antoni. Ese también es bueno. ¿Cuál otro podríamos en el top 5 de los Avengers, de los insectos, los macro? Es una buena pregunta. Tendría que buscarte, pero bueno, a mí me gustan mucho los ácaros también, en cantidades adecuadas. Las Ok, calémbolas, ¿no? Calémbolos, creo que es en castellano. calémbola, sí. Los springtails, y tendría que buscar, ¿eh? Ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza así de los grandes. Claro, yo miro así, pero los más pequeñitos. Estos se pueden ver con los ojos desnudos, Claro. pero puntitos. Pero Y consulta, ¿los ácaros te gustan por una función especial o es una cuestión de appealing morfológico, pues son bellísimos para ver bajo el microscopio? Bueno, sí que son divertidos, ¿sabes? Verlos debajo del microscopio, estos grandotes. Yo creo que es muy interesante verlos desde un aspecto funcional del suelo, porque son la siguiente capa después de los microorganismos, ¿no? Que me gusta empezar a verlos. No en cantidad, obviamente, porque les gusta mucho, por ejemplo, comer biomasa fúngica. Y entonces, si tienes demasiados en un sistema cerrado, tipo una maceta o algo así, pues te podría hacer un poquito de tal. Pero bueno, tienen bocas más grandes, viajan más lejos, son depredadores voraces y yo creo que es muy chulo verlos en un sistema, sí, cualquier sistema, verlos. Encontrarlos para mí siempre es una alegría. Me encantaría que alguien algún día haga no sé si habéis visto esos modelos que hay en YouTube, que ponen las cosas en tamaño, por ejemplo, los planetas, y como son modelos 3D, tienen las proporciones perfectas, entonces empiezas con la Tierra y ves Saturno y Júpiter, y después y te vas dando cuenta el tamaño de las cosas, ¿no? Que todo hay una escala para todo, puede ser más grande o todo puede ser más pequeño. Que me encantaría, podríamos buscar a ver si hay de microorganismos del suelo, porque me imaginé, si fuésemos nosotros bacterias o amebas, un ácaro sería como un rinoceronte o un elefante que pasa, ¿no? O más grande todavía, no sé cómo es la proporción. Sí, sería brutal. Hay un vídeo que, bueno, no sé si queréis que comparta ahora o no, pero hay un vídeo que alguien lo hizo por las redes sociales, tipo en AI, que empiezas con la foto del pelo humano y el tamaño y vas yendo a los tardígrados, a los protozoos bueno, eso. Sí, luego al óvulo humano, las neuronas y poco a poco vas llegando a las bacterias y después los virus. Si hablas un ratito, yo te lo busco y comparto aquí, pero... Bueno, eso estaría, porque no nos entra en la cabeza las perspectivas. Solemos hacer como un quiebre muy grande entre los macroorganismos que vemos con el ojo y todo el resto. Y esperá, todo el resto tiene un montón también de puntos intermedios, ¿no? Y el conémbolo ahí como en el medio, es que lo ves, pero hay que estar atento, casi que se achica un poco más. Sí, es una locura de ver de lo que es, sí. Pero no tengo de los insectos grandes, pero claro, a mí cuando yo veo, ¿no? Yo estoy acostumbrada a ver bichos muy pequeñitos, ¿no? En un aumento de 400x, ¿no? Y a veces me parece un bicho grande, un nemátodo así, que me ocupa 2/3 de la pantalla y digo, wow, y de repente veo un ácaro o un colémbolo de estos y me ocupa toda la pantalla, ¿sabes? Mundo de gigantes. Sí, un mundo de gigantes. Y estos ácaros en una maceta cerrada, que me quedó claro, es como tienes una manada de rinocerontes salvajes sueltos en un corral, en tu maceta, que se pueden comer todo. ¿Hay alguna manera no digo controlarlo, pues, pero ¿cómo es que pasaría que se regule a sí mismo? ¿Se acaba la comida y se mueren ellos, así? Es una buena pregunta, el tema de los ácaros así, porque yo misma a veces me da la sensación que empiezan a aparecer en grandes cantidades y me puedo estar equivocada cuando me paso de las proporciones de tipos de comida que estoy ofreciendo al sistema, ¿no? En un vermicompostaje, ¿no? Si pongo comidas más mojadas y genero un poco más de humedad, suelen aparecer. Entonces, para quitarlos, a día de hoy, la única manera que he conseguido es detectarlo con mucha antelación
y sacarlos manualmente y empezar el sistema otra vez, por decir algo, ¿sabes? Sí. No tengo la respuesta. Ojalá alguien me dijera cómo hacerlo, pero hacer como trampitas de poner cositas y sacarlos, pero muy a principio. Si dejo pasar, ya me cuesta mucho de sacarlos. Bien. Mi pregunta, en realidad mi zoom in, era para el área de nutrición de la planta, que hablaste de exudados. Entonces me gustaría repasar brevemente cómo se alimenta la planta. Porque nosotros abonamos pensando que vamos a alimentar la planta y en realidad existe un paso antes, ¿no? O sea, nosotros alimentamos el suelo que va a alimentar la planta. Y la planta, con sus exudados y otros mecanismos, atrae, ¿no? Nutrientes y demás necesidades. Entonces, ¿podrías brevemente repasar los métodos o los métodos más importantes o los que creas más relevantes de cómo se alimenta una planta? Sí, ahora repasamos. Tengo el vídeo aquí. ¿Queréis ver los vídeos primero antes de empezar el otro tema? ¿O lo hacemos después, como queráis? Video. Vale, vamos a ver si soy capaz de hacerlo a lo grande esto. No, la vais a ver muy pequeña, sí. A ver si me permite. No. ¿Veis? No sé qué veis ahora. Recién se veía agrandado cuando pusiste. Ahí está, ahí se ve perfecto toda la pantalla. Perfecto, ¿no? Vamos a. Oh, es que no me está dejando. Espera. Es que cuando hago play, me abre la pantalla en grande, me salta en las pantallas y no me deja. Y ahora he perdido, se ha cerrado la cosa esta. Jo. Bueno, pues seguimos hablando de cómo se nutren las plantas y en un momento buscaré el vídeo que está suelto por ahí en mi disco duro y os enseño cómo es, ¿vale? Vale, claro, es que es muy interesante eso, ¿no? El tema de la nutrición es donde nos hemos centrado siempre porque entendemos que las plantas necesitan macronutrientes, micronutrientes, oligoelementos, un poquito de todo. Y igual que nosotros, hay una síntesis de estos elementos en su cuerpo también que se van procesando para convertir en proteína, aminoácidos, todo esto, ¿no? Y entonces sí que hay la manera más común de entender es, creo que en castellano es absorción, ¿no? Es cuando tenemos estos micronutrientes que están por ahí volando sueltos, ¿no? Y están en el suelo y de repente es eso, hay un cambio, una difusión y entra dentro de la raíz, ¿no? La raíz tiene capacidad de absorber. Esto pasa cuando los nutrientes están solubles. No todos los nutrientes están solubles todo el rato, hay cosas así, ¿no? Y está limitado primero en cómo están disponibles, lo cerca que están de la raíz también, y también cuando llueve o cuando hay alguna cosa así, pues esto se llevará a estos nutrientes también. Una de las maneras que creo que hemos hablado en el curso de cómo se nutren los nutrientes, las plantas, es a través de la depredación de bacterias y hongos, ¿no? Que son estos depredadores, las amebas, los flagelados, todos estos protozoos, los nematos, los artrópodos, todos estos cuando comen bacterias que en su biomasa están llenas de nutrientes, sus desechos son los minerales perfectamente en el estado perfecto, en cantidades perfectas para que la planta pueda hacer esta absorción ahí. Entonces, esto es una manera, es teniendo una retrófica muy abundante en la rizosfera, ¿no? En la zona de la raíz, donde está justo la raíz, que es donde está más cerca posible. Entonces, sí, tenemos esta depredación, después tenemos que nos gusta mucho también la vía bacteriana, que es cuando tenemos estas bacterias muy especialistas que tienen la capacidad de convertir ciertos nutrientes a esta parte soluble, ¿no? Hacer esta síntesis así más dura
tipo las Rhizobium, que son las que se fijan nitrógeno directamente en los nódulos y entonces aportan nitrógeno a las plantas. Hay bacterias que solubilizan fósforo también, muy especialistas, que van buscando y tal. Entonces tenemos organismos muy especialistas en buscar un mineral muy particular. Después tenemos los magníficos hongos, que hemos visto imágenes también mediante su simbiosis, que tienen la capacidad de entrar dentro de la planta, convivir con ella y llegar muy lejos. Y al tener estos ácidos en su cuerpo, no es la manera como su aparato digestivo externo, pueden extraer estos minerales de la materia orgánica, de cualquier tipo de roca, poner en su biomasa y traslocar esto con sus hifas maravillosas, ¿no? Estos hilos bonitos que tienen ahí. Y bueno, y es muy divertido este tema. Hay unos estudios muy interesantes por la doctora Toby Kears y Marilyn Sheldrake, que escribió el libro este maravilloso que es el de Entangled, ¿no? Creo que se llama. Que han hecho estudios para ver un poco cómo trabaja el hongo con las plantas así, ¿no? Y se dieron cuenta que con nanopartículas de fósforo para poder observar, ¿no? Que son como los super brokers del mercado y del carbono, ¿sabes? Que tienen la capacidad de ir a recoger ahí el fósforo en una esquina, poner en su biomasa y guardarlo, ir guardando hasta que al final hay mucha demanda y entonces intercambiar selectivamente con las plantas que intercambien más carbono con ellos. Y es una locura. Y claro, todo esto es bajo un ambiente controlado, ¿no? No sabemos si al final es así en la realidad o no, pero ellos son muy selectivos, ¿no? Ellos quieren la mejor intercambio de economía ahí. Y entonces eso, hay la bioma, perdón, me lío. Hay la autovía fúngica, que es una manera, de hecho es eso, estos hongos a veces cuando hay conexiones tan intrínsecas pueden conectar diferentes plantas y pueden llegar mucho más lejos que las raíces de la planta. Y la manera como llega el nutriente a la planta es más eficiente a nivel energético que si la planta tiene que hacerlo por absorción y empezar a transformar esto en formas que pueda asimilarlo mejor, ¿vale? Entonces, hongos súper necesarios. Tenemos las bacterias, me olvidé también de hablar de la rizofagia, que es la locura esta que se descubrió en los últimos 6-7 años, creo, que mediante los pelos de la planta tiene capacidad la planta de absorber dentro de microporos bacterias muy pequeñas levaduras, hasta protozoos han encontrado también. Y entonces empieza una guerra química ahí de la planta intentando absorber sus paredes celulares y todo esto. Y la bacteria va echando también etileno y gases y tal, y un superóxido, y ahí es donde va fijando nitrógeno también. Y se va alimentando de todo lo demás que está pasando por ahí. Entonces, las plantas son más o menos carnívoras. Hay la bacteriana, la fúngica, la depredación, y yo creo que va un poco por ahí. Y la fotosíntesis también, ¿no? No podemos olvidar que es bastante mágico, simplemente esto, ¿no? Poder hacer carbono y azúcar. Y entonces eso, casi todos estos medios están conectados con la microbiología. Y es lo que tenemos que entender. Y si trabajamos muy bien, tenemos una buena materia orgánica en el suelo, ¿no? Esta primera capa del suelo, que está constantemente siendo creada, consumida y también estabilizada, pues no tendremos carencias minerales también, porque estarán todo ahí en el sistema. No sé si ha quedado claro. Sí. A mí me ha quedado claro. Tengo millones de preguntas y me encantaría profundizar aún mucho más porque me parece fascinante cómo la naturaleza se maneja, ¿no? Y sus acuerdos, que son los que nosotros hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Cuando decías los del broker, es fantástico, porque algo invisible casi tiene también sus mecanismos de actuación y sí, de trueque, ¿no? Te vendo a vos o te doy a vos porque me conviene, si no reservo para cuando, ¿no? O sea, yo alucino, digamos, mucho con la naturaleza. Yo creo que lo bonito de estos estudios es también entender que no es una cuestión siempre no es solo colaboración y no es solo competición.
Son las dos cosas. Y no tiene que ser blanco y negro, pero hay una inteligencia innata ahí de millones y millones de años que no podemos olvidar bueno, y es muy bonito ver todas estas cosas. Sí, hay una página web de ellos que es el proyecto es SPUN, S-P-U-N, SPUN, que han hecho un mapa mundial de las micorrizas, de los diferentes tipos de micorriza que hay y la diversidad que hay en todo el mundo, y es una alerta de en peligro que están todas ellas, porque hay zonas con muchísima diversidad, tipo en Ghana, que está siendo constantemente inundada ahora por problemas, ¿no?, del clima, y esto está machacando toda la red fúngica esta, y entonces es eso. Pero es muy bonito ver, y el proyecto ellos incluyen muchas personas, recomiendo a quien le guste y dar un vistazo. Bien, ahí tenemos. Yo aquí lo estoy viendo. Tenía una pregunta un poco más técnica, pero me he quedado con lo aspiracional de este SPUN, Society for the Protection of the Underground Networks. Es muy lindo el look and feel que tiene, se llama Underground Atlas. Es precioso. El Atlas del mundo del subsuelo. Está muy bien armado. Estoy esperando que cargue la imagen general del mapa, pero es precioso, es lo que ellos dicen, ¿no? Que sabemos mucho de nuestros océanos y otras cosas, y hay que empezar a poner en mapa no solo la biodiversidad de los mamíferos, de los insectos, pero también de esta vida bajo el suelo. Y ellos, se dedican muchísimo al tema de los hongos, y ahora con nuevas herramientas que pueden hacer secuenciación de ADN ahí en situ mismo. No tienen que llevar a un laboratorio en Bélgica para hacerlo ahí y volver. ¿Te puedo consultar algo, Isa o Belén? Que a mí no me está cargando de ser mi ordenadora. Si podéis entrar a span.earth y mostrar así compartir pantalla del mapa. Creo que esto me está cargando. Porque realmente está muy bien armado todo, muy lindo. Ahí está. ¡Wow! ¿Lo estás compartiendo o quieres que lo comparta ahí? No. Se está empezando recién a cargar a ver si logro el carrier de mapas. Si quieres lo puedo hacer yo, lo tengo yo. O... Ahí mira. Porque quizá hay un par de... Te deja tocar botones y demás, y nos puedes comentar un poquito más cómo es. Por ejemplo, dice, te da un selector de tipos de micorriza, de AM a SM, que no sé bien qué es. Hay diferentes tipos de micorrizas, son las endo y después son la arbuscular mycorrhizae, que entonces, porque de micorrizas hay muchos tipos de maneras de funcionalidad, ¿no? Y algunas trabajan más con árboles más específicas, otras con más genérico, y bueno, es un proyecto maravilloso. Aparte, Toby y Marilyn son increíbles. Me gusta mucho cuando hablan, y si podéis ver vídeos de ellos en YouTube o colaborar con el proyecto o explicar a otras personas sobre este proyecto, yo creo que es muy necesario todo esto. Creo que es un buen proyecto con buenos científicos y con muy buenos diseñadores de branding, imagen y comunicación, ¿eh? Sí, hermoso. Sí. Siento que es la página web de Sonar o algo así. Mira, si quieres clic ahí donde dice Underground Atlas. A ver. Ahí, Explore. Aquí, Explore the Map. Te va a cargar un cartógrafo. La verdad que es hermoso. Estilo Google Earth. No me quedó claro si lo que decías, si ahora que hoy en día se puede hacer un splicing genético mucho más local, por el tipo de tecnología que se usa, ¿cómo es? Sí, ellos ahora, porque claro, mucha esta información ahora hay que hacerlo mejor a través del ADN, ¿no? Para saber qué tipos y realmente qué tal. Y antes, claro, todo esto hay que enviarlo lejos y hacerlo, y hay complicaciones. Y ahora ellos tienen tecnología suficiente para llevarlo con ellos y hacerlo in situ. Y no sé exactamente los mega detalles que tienen, pero claro, ayuda muchísimo, ¿no? Todo esto, esta idea. Y es eso, me parece el conocimiento que está ofreciendo estos dos sobre los hongos y cómo deciden los hongos al final, ¿no? Y
cómo compartir, cómo conectar, es bastante increíble, la verdad. Creo que tengo... Yo pensé que estaba compartiendo y no, acá está el mapa. Sí, es que se abrió otra pestaña y... Pero bueno, básicamente es esta que está aquí. Aquí está España. Sí. Mire, si te acercas, va cogiendo cada vez más definición. Si te vas a Barcelona, verás que en todo lo que son tejidos urbanos está gris. Y es porque dice que dice, si tú clicas ahí, dice, estas áreas se han dejado de lado del conteo por uno de los criterios, que puede ser lo que está siempre cubierta por nieve, siempre cubierta por agua, siempre cubierta por algo o urbanización. Ok. Y claro, ese es la mancha urbana barcelonesa, aquí la ciudad. Sí, bueno, es lo que creo tal vez que la gente tiene que tener conocimiento, es que ellos son fundamentales para el ecosistema en sí. Y ellos son como una biblioteca de conocimiento que van paseando por sus venas, ¿no? Por sus hifas. Y perder este potencial va a ser muy duro para nosotros, ¿no? Son muchos años de evolución y cambio y de conexiones. Y esto va con la historia que dicen que en 2050 pues vamos a estar con problemas bastante serios, ¿no? Si esto sigue así, porque vamos a perder una gran diversidad de todos estos organismos en el suelo. Y sí, pero bueno, no sin entrar a ser fatalistas, pero bueno, es un proyecto precioso y es eso, si podéis mirar lo que pone ahí abajo, el tipo de micorrizas, y eso es AM, arbuscular o ectomycorrhizae, porque hay unos que se meten por dentro y hacen como unas arbuscular, ¿no? Que se llama, hacen como unas formas de árboles por dentro de la raíz. Y el ecto es el que se mete que hace como una capita así por fuera también. Pero bueno, trabajan diferentes, ¿no? Tipo los pinos tienen uno diferente que otros tipos de árboles y otro tipo de plantas y ya está, es solo eso. Pero es muy bonito. Yo quería hablar un poco de la fotosíntesis en la molécula de la clorofila. La clorofila tiene una misma estructura que la hemoglobina de la sangre, ¿no? Es un dato súper curioso que no muchos lo saben, de cómo estamos hermanados con las plantas, aunque tengamos otro sistema, pero bueno, nuestras venas se parecen a las venas que encontramos en las plantas. Sí. ¿Te animás a mostrarnos una foto, de la molécula de hemoglobina y clorofila? Sí, vamos a Para buscar ahí. poner blanco sobre negro, que la peña les quede ahí visualmente el ¡pam! Claro, ahí busco. Porque lo acabo de hacer y es increíble, son mandalas. Sí. A ver. Solo uno trabaja con hierro y la otra con magnesio. Claro. Clorofila versus hemoglobina. A mí me encanta encontrar siempre las similitudes que tenemos los humanos con las plantas, ¿no? Y con la naturaleza. Estoy buscando a ver si encuentro una foto, porque quiero ver la foto. Sí, yo tenía una, que estoy buscando también, a ver si... Aquí ya tengo. Mira, acá. Mi organización. Clorofila versus hemoglobina. Ay, no. No, compartí la errónea. Tengo una que es más. No, está bien, ahí está. ¿Lo vi? ¿Se ve? No, se ve la errónea, sí. Me pareció, ¿no? Ah, no sé. Bueno, es pero sí, casi lo mismo. Sí. Ahí se ve que estoy compartiendo. Qué increíble, ¿eh? Me parece algo como brutal. Claro, es sí, hace un puente, te acerca, te conecta. Sí. Que a veces desconocemos las similitudes que guardamos y que al final estamos más hermanados de lo que parece. Bueno, a ver si... Ahora las buscas y ahora a ver si consigo compartir. Y he encontrado el vídeo a ver. Sí. El vídeo. Para un segundo, entonces para ubicar. Claro, lo deberías agrandar más.
Sí, lo copié directo, pero no sé si puedo agrandar mucho más. Ok. Sí, porque es eso, lo copié directo de un reel. Ok. Claro, encima está en vertical. Pues sí, lo podéis buscar, está muy pequeño, ¿no? Lo veis súper pequeño. A ver, ¿y no tienes como el enlace? No, pero ábrelo con QuickTime. Sí, lo estoy haciendo esto ahora, pero lo estaba abriendo antes, pero igualmente no me va a Claro. dejar. No, igual no. No me deja. Comparison among cells. Hay con música de Ludwig Göransson, que es el quien compone la música de Mandalorian. Sí, pero bueno, lo quería Sí, sacar es el un poco audio. fuerte. Ahí arriba no Sí, se pues puede un sacar el poco. audio. Lo dejo con Ahí el audio. abajo, arriba a izquierda. Arriba a la izquierda, a la derecha, me parece, ¿no? Ahí. También ahí tenemos. Vale, aquí la idea es esta, ¿no? Que lo podéis buscar tal vez en vuestras redes sociales, pero aquí es el pelo humano y aquí empiezan los tardígrados, que eran estos bichitos que luego podemos ver, que son los grandotes, así que vemos que parecen ositos. Y aquí una ameba, ¿vale? Pero bueno, ya veréis el tamaño. Estos son... Tan grande es la prueba, mira. Bueno, hay amebas grandes, hay más pequeñitas. Este Sí. es un ciliado, estos son diatomeas, el huevo humano, ¿no? El óvulo humano, las neuronas. Entonces ya bajamos el esperma, las células de la piel, polen, Wow. levaduras, las células de sangre, ¿no? Wow. Los glóbulos rojos. Entonces aquí bacterias. Increíble. Y aquí empiezan los virus. Empezamos a buscar. Mira el bacteriófago, qué increíble. Sí, y ahí empezamos ya dentro del mundo de los virus, que es una cosa que no está aún muy clara, pero bueno, que sí, No. que esto está Es impresionante cómo organismos tan diminutos pueden colonizar, ¿no? Un organismo Sí, grande cuerpo. como es el nuestro. Y la velocidad de reproducción también. Bueno, yo soy una... A mí siempre recuerdo este debate de si los virus están vivos o no. Hay todo un debate científico, ¿no? Y no hay una clear cut decision en eso. Y que cuando tú ves un bacteriófago, no puedes no aceptar que eso es vida. Cuando ves un bacteriófago en funcionamiento, ¿no? Parece un insecto de un módulo lunar de una obra de ciencia ficción. Son fundamentales para el sistema, yo creo, de verdad, que sin ellos son los que transfieren información de un lado para el otro. Nosotros tenemos esta visión de cosas malas, ¿no? De bicho malo, porque cuando hablamos de virus siempre es un virus que ha atacado y ha matado a alguien, cosas así. Pero sí, ahí yo creo que cuando empecemos a entender de verdad los virus es cuando nuestra cabeza va a hacer... Pero bueno, ¿qué es eso? Que son organismos muy diminutos y cuando hablábamos antes de los artrópodos, ¿no? Que igualmente nos cuesta ver a ojo desnudo, pero se puede ver puntitos. Ellos son los rinocerontes, los elefantes de este mundo. Y a nivel de proporción, yo creo que serán mucho más grandes que un rinoceronte hacia nosotros, no lo sé. Pero sí, es una pasada. Aquí estaba mirando me quedé claramente haciendo surf en el atlas de los micorrizas, y puede ser que sean justamente donde el arbuscular, o sea, el arbuscular es más denso o más rico, el lectomicorrícico tiene menos diversidad y viceversa. Porque Sí, me puse a mirar aquí en el Pirineo. yo, si no me equivoco, ¿dónde está? Aquí. Si no me equivoco, hay un libro precioso que es El planeta Mycorrhizal Planet, de Michael Phillips, que habla específicamente de estas micorrizas. Ahora, hoy en día, miro este libro y parece que es casi antiguo, que hay más información nueva y todo. Pero sí, hay ciertas micorrizas que son muy específicas de pinos de alta montaña y cosas así. Entonces, obviamente van a tener menos densidad que otras, mientras otras son más... acordaros que las micorrizas fueron las primeras raíces de las plantas, ¿no? Que antes las plantas cuando empezaron a intentar venir a la Tierra desde las algas ahí, creo, no sé muy bien cómo fue la evolución esta, pero no tenían raíces donde empezar a fijarse y fueron las micorrizas que hacían de puente y traspaso de alimentos también y todo esto. Así que... Muy loco. La verdad que ir para atrás también da perspectiva, porque
pasan las cosas o cómo están diseñadas las estructuras, todo tiene un porqué si uno va para atrás, ¿no? Hay orquídeas Y que no saben, no hacen fotosíntesis y necesitan micorrizas. así que son blancas. Yo pensé cuando decías ir para atrás, Bel, pensé que te estabas refiriendo al libro que cogió Isa, que es un libro que conocí 10 años, 15, y es un poco para darle relevancia a este sector, del que no es que estamos yendo a bibliografía muy antigua y que ya está bastante maduro el conocimiento. Estamos empezando a conocerlo, ¿no? Esto no es... ¿De qué año es ese libro, más o menos? 2017. 2017, mira, en 10 años. Y ya nos es outdated. Que es Radical Mycology también. Este es más en genérico de los hongos, no tanto solo de micorrizas, y este es de 2016. Pero bueno, ¿qué es eso? Pero lees cosas ahora y hay pequeños flecos de información que sabes que ya se están abriendo y no son tan cerrados como dicen los libros. Y es normal, y así es nuestro conocimiento, ¿no? Que va mejorando con ADN y tiempo y otras perspectivas de mirar esto. Pero bueno, que son muy interesantes igualmente. Que recomiendo totalmente estos dos libros, aunque este verano me lo releí por segunda vez, pero es tocho. Pero este es muy agradable de leer, el de Planeta Micorriza, de Michael Phillips. Me encanta. Yo por mi parte no tengo más preguntas. Hemos abordado las temáticas que nos han mandado las personas que han participado de la segunda edición. Ahí hay una pregunta más. Una consulta, una cuestión de órdenes de magnitud, que estoy flipando con esto que decías, que vimos juntos en los vídeos, de las distintas vías de nutrición, ¿no? Uh-huh. Y que yo siempre hablaba, como cuando comentaba con gente, de que la nutrición era la parte aérea, fotosíntesis, y toda la parte de micro y macroorganismos a nivel radicular, con el tema de exudados, ¿no? Me doy cuenta que en realidad es mucho más complejo que eso. Mi pregunta es, concretamente, ¿hay alguna de esas vías de nutrición de planta que sea la principal, la que cumple el 80%, por así decirlo, de la nutrición, y el resto son estrategias marginales de optimización y eficiencia? ¿O todas las hace el volumen de masa, de nutrición, de cantidad, es parejo entre todas? Es una muy buena pregunta, Miki. La verdad es que, pero no, yo creo que no sé darte la respuesta, porque no sé hasta qué punto hay estudios muy claros. Y yo desde mi intuición diría que con micorrizas sería la más eficiente y la más completa. Pero yo creo que es un conjunto de todos en realidad. Tiene que haber un poquito de todo por ahí, pero no sé decirte de verdad a nivel científico, ¿no? Alguien con más estudio que yo o más haya dicho algo. Pero sí, es una muy buena pregunta. Lo que sí que está claro para mí es que son ellos que tienen que estar y yo creo que ellos pueden gestionar. Cuando hablamos de un sistema agrícola con las necesidades, el problema es eso, ¿no? Las necesidades muy específicas que nosotros tenemos, que hemos creado nosotros, ¿no? De kilos por hectárea, de una genética muy específica de una planta que vamos modificando poco a poco para abarcar y hacer todo lo que nosotros queremos. Y entonces empezamos a encontrar más dificultades y tenemos que seguramente apoyar un poco más porque nuestros suelos también no están ahí, porque el sistema está un poco así que no está muy bien. Es como pedir que alguien que tiene asma crónico vaya a correr un maratón, ¿sabes? Vale, lo hará porque al final está ahí, alguien le va dando las cositas para respirar cada 2 por 3, que somos nosotros, pero le va a costar muchísimo, ¿no? Y tal vez hay que pensar que a lo mejor no hay que correr un maratón, hay que simplemente caminar y disfrutar el paseo. No lo sé, ¿sabes cuál es la respuesta? Pero a día de hoy nuestra necesidad es esta, ¿no? Son kilos hectáreas y tenemos que complementar, pero sí, los microorganismos están ahí para ofrecer todo eso. Son kilos hectáreas, qué fuerte, sí. El KPI de nuestra vida, básicamente.
Bueno, es eso, ¿no? El sistema agrícola se basa en el productor, que siempre va con muy pocos márgenes también, se basa en la eficiencia de su trabajo. La eficiencia final acaba siempre cayendo en el monocultivo y también en máquinas y sistemas, ¿no? De, bueno, pues voy a matar toda la hierba que está alrededor que puede generar problemas. Voy a matar los insectos que pueden a lo mejor morder mi planta y generarme problemas. Por las dudas. A mí Claro. los sistemas, al ser extensivos, son muy reduccionistas, ¿no? Que a la vez es un arma de doble filo porque las plagas se reproducen mucho más fácil. Entonces, y también son sistemas que son después mucho más dependientes del aporte externo de recursos porque el ecosistema no se puede regular porque estamos matando partes. Entonces, sí, al final, bueno, yo ahora estoy un poco más involucrada con lo que es la agricultura regenerativa, porque la verdad que me parece también fascinante cómo podemos hacer sinergia con la naturaleza y no direccionarla o sea, si bien con la agricultura regenerativa se direcciona, pero se convive mucho más, es una relación mucho más mutualista, ¿no? En cambio, la otra es extractivista totalmente. Que con sus ventajas y sus desventajas. O sea, sus ventajas es la simplicidad, ¿no? Es... Sí, no es hablar mal de nadie, ¿no? Creo que la gente... No, cada uno, por eso... Ahí está. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que son más desventajas que ventajas, pero bueno, esa es la parte de cada uno y eso es respetable porque también pasar y transformar los sistemas en los que, o la manera que tenemos de hacer las cosas, lleva tiempo, lleva dinero, paciencia, y cuando dependemos de ese dinero para comer o para subsistir, bueno, no se juzga, simplemente, bueno, cada uno tendrá sus motivos, ¿no? Por elegir determinado u otro. Ayer, por ejemplo, estoy haciendo una clase en una escuela agraria en Lleida, en Alfarrás, y esta clase solo es de técnicos, no es ni de productores. Hice una pregunta sin querer, que es, ¿cómo medís la micro? Y son gente que hace ecológico ahí, ¿eh? Son gente que está súper puesto en el tema, que le gusta mucho, que de hecho es un grupo que me cuesta a veces porque saben un montón. Y muy bien, pero pregunté, ¿pero cómo estáis midiendo cómo estáis midiendo la microbiología que tenéis en el suelo? Y todos se miraron así y dice, no están haciendo, ¿no? Entonces, es lo que dijiste tú, no juzgamos como se hizo antes, no es una cuestión de hablar mal de cómo hizo tu abuelo o cómo hizo tu padre, es simplemente un tema observacional de que no está funcionando. ¿Cómo podemos transformar esto, no? Y hay una técnica, bueno, más que una técnica, es una metodología, un framework, que es la ESR, que es eficiencia, sustitución y rediseño. Que todas las cosas vienen por pasos, ¿no? Que el cambio no tiene que ser revolutivo siempre, revolución, ¿no? De total, no todos estamos preparados, pero podemos empezar por un cambio en eficiencia, después una sustitución y luego buscamos este rediseño, ¿no? Que no tiene que ser una cosa así, pero desde luego lo necesitamos. Me he ido, perdón. Sí, que este mundo es fascinante. Yo estaría horas y horas hablando de los sistemas productivos, de las relaciones y de... Sabemos tan poco, ¿no? O sea, y todo lo que hay que poder explorar que no se ve. Que recién ahora, con nuevos instrumentos, con más precisión y más herramientas, tenemos acceso, pero creo que nunca va a ser suficiente para entender el ecosistema total y complejo en el que vivimos. Y fascinante también, ¿no? Sí, y nosotros vamos por temporadas, ¿no? Porque no es como tomar una pastilla y sentir bien aquí, ¿no? Aquí, claro, tú depende de qué cultivo estás hablando. Si es uno perenne, a lo mejor necesitas 2 o 3 años para empezar a ver ciertos cambios y otros necesitas 6 o 8 meses, ¿no? Y estamos tan distraídos mirando tantas cosas que al final no vemos las sutilezas del sistema, ¿no? No estamos más acostumbrados a detectar estos cambios mínimos y vamos cambiando y nos desesperamos. No damos tiempo.
Bueno, Isa, para mí ha sido un placer. No sé si alguno más tiene una pregunta. Si no, agradecerle su presencia. No, un comentario de agradecer. La verdad que me encantan estas tertulias de vida. Sí. Muchas gracias No vosotros aprendo. por generar el espacio. Sí. Bueno, nos vemos en el último encuentro. Pica, pica. No, todavía queda uno. Queda una Queda el último sesión encuentro. más de preguntas y respuestas dentro de 15 días. Y después, sí, al final de todo, haremos el encuentro de networking, que a mí quiero cambiarlo el nombre, debo confesar, a encuentros de polinización cruzada, ¿no? Ahí está. Porque al final son nutritivos, bueno, no sé, vamos a ver, pero quiero empezar a incorporar los términos de la naturaleza en nuestra propia vida. Veremos. Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos en 15 días y bueno, aquí estaremos para lo que necesiten. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.